Bueno, continuamos analizando esta problemática hispanoamericana que se viene dando desde hace un tiempito, hace un mes aproximadamente. Bueno, y estamos analizando lo que ocurrió en Chile, lo que está ocurriendo actualmente en Colombia y lo que ocurrió también en Bolivia, que se logró frenar ya. Don Juan Rodríguez nos mantuvo al tanto. La pregunta que había quedado pendiente para Pedro Kutzmann era relacionada a Chile: ¿por qué Bolivia pudo apelar a las Fuerzas Armadas y poner cierta pacificación con la policía también? ¿Y qué es lo que está pasando en Chile, que de alguna manera las Fuerzas Armadas se mantuvieron al margen, se mantienen al margen? Probablemente, le preguntaba a Pedro, si participaran, ¿es como el echar gasolina al fuego? ¿Sería peor? Bueno, recordemos, Juan Manuel, que en el comienzo de las manifestaciones sí estuvieron presentes las Fuerzas Armadas, estuvo esta excepción. Y si mal no recuerdo, fueron 4 días con toque de queda y otras cosas por el estilo. Pero el resultado fue que nadie lo respetó. Nadie sintió como una presión real a las Fuerzas Armadas. Creo que en Chile ha operado a tal punto la ideologización de este progresismo internacionalista postmoderno, que no existe ningún respeto por las Fuerzas Armadas ni Carabineros. De hecho, fue muy interesante un hecho en el cual un manifestante agarra puñetazos a un militar, y el militar ni siquiera responde. Entonces creo que hay ni siquiera fue importante, al punto que los toques de queda ni siquiera fueron respetados. Es decir, hay una insurrección social completa y total. A diferencia de lo que está pasando en Colombia y en Bolivia, el nivel de insurrección en Chile es total. La gente ya incluso está dejando de pagar sus cuentas. Estamos llegando a un punto de no retorno. Hoy día llegamos al momento histórico más alto del valor del dólar en Chile. ¿Y cuál es mi análisis personal? Para no acotarlo solamente a la nación chilena. Creo que este reseteo mundial que han intentado las élites financieras por el desastre que tienen con el dólar, porque es un hecho, se empezó a experimentar en los diferentes países. Y este experimento no está resultando como ellos esperan, porque pasó lo mismo que pasó en Colombia y pasó en Bolivia, que la izquierda intentó tomar este castillo de naipes que se está desarmando y llevarlo hacia su lado, o el agua a su molino. Y en Chile no está funcionando. La izquierda no está capitalizando como ellos creían, al punto que estamos entrando en un descrédito total de la casta política. De hecho, actualmente nosotros estamos hablando de que el enemigo es la casta y el lumpen, es decir, todos aquellos que están cometiendo los delitos a la infraestructura, pero también la casta política que no quiere cambiar absolutamente nada. Hoy día veía en el matinal a las 6 de la mañana, 7 de la mañana, una señora que decía: nosotros ya no los queremos a ustedes, por los políticos que estaban en el panel, no queremos ni izquierda ni derecha, queremos que el pueblo se manifieste contra ustedes, porque ha sido tal el nivel de saqueo de la nación chilena que ya no hay respuesta. La derecha, como siempre se ha caracterizado por ser reaccionaria, le ha tenido miedo absolutamente a todo y está evitando cualquier clase de cambios. Pero ellos se han olvidado de lo que ha acontecido en esta dictadura neoliberal de Pinochet y este ahondamiento del modelo neoliberal durante la democracia. Por ende, creo yo que existe la única posibilidad de derrumbar el sistema, porque es un experimento que están cometiendo, que esta élite mundial de reptiles que no tienen patria están probando. Y este juego que están llevando a cabo es muy peligroso, porque se les puede venir en contra. Recordemos que toda revolución tiene su Napoleón, y no sabemos qué puede acontecer con eso. Y aquí en Chile está sucediendo que todos los partidos políticos quedaron desacreditados, al punto que se ha intentado quemar las cámaras de senadores y diputados varias veces. Y además de todas las quemas en las sedes que hay. El rol del gobierno ha sido paupérrimo, no ha sido capaz de controlar el orden público, y al mismo tiempo la prensa ha hecho un trabajo, porque aquí en Chile los que gobiernan la prensa, porque ustedes saben que la libertad de prensa no existe, existen dueños que hablan a través de la prensa, y esos dueños han intentado satanizar todo el tema social y tratar de volver a la normalidad, pero la realidad es otra. La realidad es que Chile está en armas prácticamente contra la casta internacional globalista que nos gobierna a través de estos esbirros que tienen en los poderes económicos. Piensen que Piñera es equivalente a Macri
es más o menos la misma figura política, es un CEO, y esos tipos no tienen ningún interés en Chile, no les interesa lo que sucede, lo que les interesa es mantener un sistema que lo hace cada vez más ricos. Piñera, durante los últimos 42 días de movilización, gracias a que tiene su fortuna en dólares, se ha hecho un 32% más rico. Entonces, el resultado es que hay una situación de ingobernabilidad, y lo más probable es que esto no dure 2 meses ni dure 3. Probablemente vamos a estar varios años en este intento de recambio, en el cual el pueblo no tiene cabezas. Aquí no hay nadie que esté hablando por la nación chilena. Aquí no hay dos bandos como sucedió en Bolivia. No está aconteciendo que un grupo esté capitalizando nada. De hecho, ni nosotros los nacionalistas podríamos arrogarnos lo que está sucediendo. Pero bueno, es lo que sucede, lo que está pasando ahora, y es una cuestión única. Y se los digo que el tema del cambio constitucional, por ejemplo, me pareciera una idea tan de izquierda, que también lo están alegando acá, la izquierda está empezando a asustarse, porque a la gente no le interesa la Asamblea Constituyente, le interesa que ellos no estén en la elección, en el cambio de constitución. Y eso no había sucedido. Claro. Por tanto, a mí me da, no sé si como nacionalista revolucionario, a mí se me crispan los pelos con el tema, pero existe la única posibilidad quizás de salvar una situación histórica. Y les voy a hacer un llamado a los nacionalistas de Chile y a los otros que estén alrededor de América. Aprovechemos la coyuntura. El enemigo probablemente está débil y hay que aprovechar de atacar. No tengan miedo, porque ninguna cosa que venga asociada, que sea realmente positiva, va a venir sin la posibilidad de un sacrificio. Puede que salga algo peor, pero también está la posibilidad de que después de todas estas décadas de sumisión, podamos levantarnos de una vez por todas y que exista una vez una opción nacionalista, no para Chile, sino para América completa, para nuestra cooperación con la cual tanto hemos soñado, de formar un eje propio, un eje geopolítico que nos ponga al frente del mundo y no siendo un patio trasero. Esta es la oportunidad que tenemos. Hay que salir a la calle y conquistar a las masas, porque están deseosas de ser dirigidas de la manera correcta, y no de estos políticos ladrones que nos han llevado a un abismo. Así que ese es mi gran llamado, creo que se le puede hacer a todos nuestros camaradas y futuros camaradas iberoamericanos que sé que van a estar junto con nosotros, porque no hay nacionalismo sin pueblo, y es el pueblo el que se está manifestando, por lo menos en Chile. Me acabas de dar, por supuesto, diferentes variables, porque en eso uno pensaba si renunciara Piñera, ¿cambiaría la cosa? Si bien lo explicás que no ha habido nadie que haya capitalizado eso, ni siquiera sectores políticos o senadores, has dicho que han atentado varias veces contra la Cámara. No hay uno solo. Entonces vemos que es un absoluto caos, descrédito por supuesto a la clase política, pero ¿qué hay que hacer? Habrá que esperar un poco más hasta que esto se disuelva, se disuelva como para tener la oportunidad, o uno saldría en el caos a querer poner una oportunidad, pero se puede también convulsionar porque se puede mezclar con los otros que pretenden terminar con un sistema y uno está metiéndose tratando de imponer o presentar algo que para todo el lumpen o para todo el resto van a creer que es parte del sistema y que querrá coparlo. ¿Cómo lo ves en ese aspecto? A ver, yo creo que hay varias posibilidades, varias cosas que son viables. Por ejemplo, la más mala sería el hecho de que Sebastián Piñera le entregara a un organismo internacional la posibilidad de armar una nueva constitución. Cosa que yo veo muy viable. ¿Por qué? Porque están muy deseosos de crear una constitución globalitaria, que sea ad hoc con este barrio que están creando internacional. Por supuesto, en pro del enemigo del mundo. Por otro lado, tenemos la posibilidad de que Sebastián Piñera se mantenga, pero mientras se mantenga, la movilización va a seguir en la calle. Claro. Por ende, no hay ninguna posibilidad de que esto se tranquilice, ninguna. Y creo yo que la única forma en la cual la nación chilena puede levantarse es a través de orden y cambios. Y para eso tiene que ser alguien que esté dispuesto a hacer una tortilla. Y para hacer tortilla hay que romper huevos. Y se entiende de ambos lados, desde quitarle el poder económico a estas élites financieras, hasta quitarle el poder a este lumpen enemigo de la nación chilena y del pueblo trabajador que se encuentra en la calle. Y yo lo veo muy difícil hoy en día, porque nadie tiene esas dos visiones. No existe un solo político que sea capaz de decir esto, que hay que quitarle
la posibilidad de delinquir a los de cuello y corbata y a los que están en la calle dañando a su propio pueblo. Gracias, Pedro. Diego, desde tu punto de vista, por ejemplo, bueno, en Colombia se empezó a dar esto, ustedes están viviendo los primeros pasos que Chile ya los viene viviendo hace un mes. Vos ves que el gobierno se mantiene fuerte, hay un tema que tiene que ver también con el neoliberalismo, o este tipo Macri, Piñera, qué sé yo, Bolsonaro ahora. Es decir, se van dando varios, como siempre es pendular nuestra política hispanoamericana. Aunque los vemos como dos caras de la misma moneda, la izquierda y la derecha. ¿Vos ves que esto tiene que ver con un trasfondo político, es un caos per se, es un levantamiento porque alguien estimula para que se levanten, o es una causa justa? ¿Cómo ves esa situación? Si renunciara Duque, ¿cambiaría en algo? ¿O el gobierno dice, bueno, vamos a poner mano dura para que no ocurra lo que ocurre en Chile? Bueno, Juan Manuel, la verdad es que el gobierno de Duque se ha sentido como un vacío total de liderazgo, de autoridad. Es la percepción del desgobierno completamente. Los ciudadanos de derecha que votaron por Duque, con la mayor votación de la historia en Colombia, tenían la idea de que iba a llegar un presidente que iba a afrontar los retos que tiene que enfrentar Colombia, que iba a colocar orden en ese gran atentado a la institucionalidad del país, que era el acuerdo de paz, pero han sido totalmente defraudados. Luego, hoy en día Duque es susceptible de recibir críticas tanto de quienes votaron por él, por la derecha, como quienes se opusieron a él votando por la izquierda. Pero no pareciera que esto se trate de una incapacidad del gobierno. Lo que nosotros percibimos aquí es una complicidad y una continuidad con el proyecto que inició Juan Manuel Santos con el acuerdo de paz. De hecho, hay algunos círculos de intelectuales muy reducidos que hablan de el propósito calculado de tener un gobierno de transición del actual gobierno democrático a un gobierno socialista. Nosotros quisiéramos tener aquí una situación como la que narra el compañero Pedro, en el que la gente salga a marchar cansada de la casta política y que entiendan que al final la guerra no es entre derechas e izquierdas, sino ellos contra nosotros. Pero la verdad es que, al menos en Colombia, esto está siendo direccionado para acabar de concluir el proyecto que empezó con los acuerdos de La Habana, que es llevar el Estado colombiano a un gobierno de corte socialista, pero que es cómplice de estos intereses financieros internacionales. Entonces, la verdad, para nosotros, la solución no pasa ni porque Duque se mantenga firme, ni porque Duque se caiga, porque ambos elementos, ambas vías parecen servir al mismo proyecto y propósito de ellos. Lo que de verdad nosotros nos serviría es que el grueso de la gente, del pueblo colombiano, entendiera que está envuelto en un juego de poderes donde le muestran al frente un enfrentamiento entre derecha y la izquierda, pero por detrás esos dos bandos realmente nos están direccionando hacia los objetivos que es el propósito de ellos. Vos ves más allá de lo que plantea, por ejemplo, Pedro Kurzman, salir a la calle, copar, presentar, ¿no es cierto?, presentarse en sociedad, llamémoslo como para decir, bueno, tenemos una viabilidad distinta que tiene que ver con una raigambre nacional, un espíritu de tercera posición, es decir, estas cuestiones que ya vemos que estamos siendo tironeados de un lado al otro y que hay dos caras de una misma moneda. En realidad la salida va a terminar siendo un poco como dice Pedro, ¿no? Están los narigones que manejan una serie de cuestiones, están, ¿no es cierto?, estos que manejan los hilos, y tenemos una problemática en corto plazo grave para todos nuestros países. ¿Ves algo que pueda encontrársele una oportunidad a este caos? Tristemente, no. Colombia, por cuenta de esta estrategia en la que nos embarcaron, de una guerra, de unas guerrillas contra una casta política supuestamente derechista, nosotros hemos pasado por una situación de crisis continua. Llevamos
30 años en crisis en este enfrentamiento armado, en esta guerra, y no ha concluido, aunque en los medios internacionales se habla de la paz en Colombia, la verdad es que aquí no ha sucedido ninguna paz. Y esa estrategia a largo plazo lo que ha llevado es una radicalización total del pensamiento de los ciudadanos. Entonces, aquí no se concibe nada que no sea o apoyas a la derecha o apoyas a la izquierda. Y el 99% de los colombianos no tienen la capacidad de escapar de ese esquema. Son muy pocas las personas que están hablando de la posibilidad de una tercera opción, del surgimiento de nacionalismos. Hay grupos muy pequeños y humildes que están tratando de generar nuevas ideas, pero que siguen permaneciendo invisibles para la gran masa. La verdad es que tenemos un problema grave en Colombia y el problema es ese decomiso que han hecho de la forma de pensar del colombiano del común. Y estamos en el punto donde a lo que se ha conducido al colombiano es a pensar que la forma de liberarse, que la forma de cambiar todos los problemas en los que estamos sumergidos es pasar a gobiernos de izquierda. En Colombia la situación está pasando de un pensamiento de derecha a un pensamiento de izquierda y todos sabemos que eso no es nada más que otro aspecto del mismo juego en el que nos tienen encerrados. Tal vez, y esta es buena pregunta a los tres, todo este ejemplo, en una oportunidad yo mencionaba de que lo mismo existieron la bandera falsa de las Torres Gemelas, que permitió un excesivo control y autocontrol y un pedido de la sociedad que alguien haga algo y nos ponga fin a este caos o al peligro del terrorismo o de lo que fuera. ¿Vos crees que esto es una forma donde los pueblos están pidiendo ahora que alguien se ocupe de traer paz, tranquilidad y pueda ser la habilitación para, en la incompetencia propia de traer paz, pueda invitar a que los gobiernos traigan fuerzas extranjeras que colaboren en esa paz y al final termine una ocupación militar de países fuertes sobre nuestros países y abusar de nuestros recursos, etcétera, etcétera, etcétera? ¿Cómo la ves vos a eso, Juan? Me adhiero a lo que decía Pedro y también Diego. El detalle es, Juan Manuel, que más o menos desde la mitad del siglo XX adelante, como que nos han encerrado en esa cárcel planetaria que dicen algunos, ¿no? O izquierdas o derechas. Lo que como que no hay esa otra opción o ese tercer vértice que decía Oscar Unzaga de la Vega. Y claro, estos 50 o más años que han transcurrido han sido como un proceso de amaestramiento y de domesticamiento intelectual para que la gente solo piense que hay esas dos opciones. O eres de izquierda o eres de derecha. Y es yo veo una dialéctica marxista, ¿no? El que no está con nosotros, que si somos de izquierda es el enemigo de la derecha, y lo propio del otro sector. Sin embargo, son dos alas tácticas de un mismo poder que son antihumanas y no buscan realmente lo que es la justicia social. Yo considero que, siguiendo las ideas de don Oscar Unzaga de la Vega, hay como que dos pilares fundamentales para un pensamiento verdaderamente nacionalista: la dignidad de la persona humana y luego el sentido de justicia social. Mientras no se respete realmente esos dos pilares, es muy difícil que haya verdadera paz en un país, en una sociedad. Y estos puede ser el poder político, puede ser el poder militar, puede ser el poder económico, que siguen obedeciendo a otros grupos de poder minoritarios que manejan desde las tinieblas y desde bambalinas la situación de nuestros países. A ellos no les interesa en general qué ocurre en Bolivia, en Colombia o en Chile. Les interesa cuáles pueden ser los réditos que pueden obtener. Y el problema es que gente de a pie les sirve de carne de cañón. Y lo que nosotros vemos es quedarnos muchas veces con ese enfrentamiento entre personas que pueden tener perspectivas diferentes, pero el poder supranacional está jugando a ambos lados y solamente le interesa dónde puede obtener el mayor rédito posible. Lo que decía Diego me hace recuerdo a algo similar ha ocurrido también acá en Bolivia. Gente de izquierda, por ejemplo, el señor Alejandro Almaraz, que hijo de Sergio Almaraz, un conspicuo miembro del Partido Comunista Boliviano. Este señor Alejandro Almaraz ha sido un crítico muy fuerte del presidente Morales.
o Filemón Escobar, que también fue uno de los ideólogos del movimiento al socialismo, de tendencia trotskista él, incluso llegó a decirle, te estás equivocando, no hagas esto, te están arrastrando a otra corriente que no tiene que ver con nuestro país. Y varios otros intelectuales que se llamaban así intelectuales de izquierda, pero al ir reflexionando con mayor profundidad sobre esta situación, se han ido apartando de esta línea marcada por el movimiento al socialismo del expresidente Morales. Entonces, hay también acá una reacción, o hubo una reacción de la ciudadanía que frente a este intento de reelección del presidente Morales dijo, ni izquierdas ni derechas, somos simplemente ciudadanos. Y la reacción fue espontánea para salir a defender lo que se ha considerado una burla del voto. Sin embargo, habrá que ir viendo con este interregno que se ha producido acá en Bolivia, esta situación de al menos un statu quo, una situación de paz. Vamos a ver cómo se canaliza con las futuras elecciones. Sin embargo, sigue latente ese peligro supranacional que va a buscar de una u otra manera aprovecharse de los recursos naturales que tenemos en función a sus intereses. Por ejemplo, en este gobierno que muchos han confundido, el gobierno del presidente Morales, y que decían es gobierno nacionalista, por ejemplo, nunca se ha hablado de la nacionalización de la mina San Cristóbal, acá en Potosí, Juan Manuel, que tiene uranio 92 creo que es el nombre completo, y se utiliza, ¿no es cierto?, incluso con fines militares, pero nunca se ha hablado de la nacionalización de esa mina que está en manos de transnacionales japonesas, y ahí hay todo un manejo de idas y venidas de dinero que beneficiaron a ciertos sectores que estaban en función de gobierno, pero no se tocaba. O en Tariquía, por ejemplo, en el Chaco, que es un territorio netamente indígena, y se están haciendo, o se estaban haciendo una serie de exploraciones para poder explotar, extraer el petróleo y otros recursos naturales. Y los indígenas que estaban asentados en ese sector se opusieron, o la construcción de hidroeléctricas en territorio indígena. Eso, por ejemplo, un medio o medios de comunicación progresistas y izquierdistas nunca lo van a mencionar, pero es lo que ocurre acá. ¿Y a qué voy con esto? Es que sea de uno u otro sector, de izquierdas o derechas, mientras no haya un verdadero pensamiento nacionalista, que sea, como decía Castellani, donde mande la patria y no mande la plata, realmente vamos a estar en un peligro latente de caer en uno o en otro sector para que intereses supranacionales se beneficien. Y no me extrañaría que de aquí a un cierto tiempo se comience a hablar, ¿no?, de la idea de mandar fuerzas, entre comillas, multinacionales para querer pacificar la región. Tu visión en esto, por supuesto, complementa lo que dijiste, mucho lo complementa don Juan. Quisiera tu visión en esto y especialmente las influencias, ¿no? Tanto ya las tenemos. Mira, financiera hay algo y interesante, falta militar nada más. Nosotros hoy en día, como tercera posición, siempre creo que hemos utilizado el lenguaje de manera un poco equívoca para la gente. ¿Por qué? Porque a partir de 1990, cuando caen los socialismos reales, se acaba el socialismo como tal. Y lo que hay es esta amalgama, esta síntesis media hegeliana entre este sistema neoliberal y la idea socialista. Y esta caterva de monstruos que nos lidera a nivel global entrega a la izquierda la cultura, y a la derecha la economía. Y tenemos esta extraña amalgama entre todas las naciones en las cuales la izquierda es dueña de toda la cultura y la derecha es dueña de toda la economía. Por ende, nosotros en realidad seríamos la segunda posición, porque ellos son una sola, son un solo bloque. Y eso se empieza a notar. Y se nota más en Chile por algo que creo que muy pocos han vivido. Nosotros tenemos solamente el 31% del cobre, y es lo que a nosotros nos mantiene como país, para la nación chilena a través de la empresa Codelco, y nos otorga el 10% del PIB. Todo el resto del cobre está totalmente privatizado, y de hecho ni siquiera tenemos industria nacional. Nosotros no hacemos láminas de cobre, no hacemos cables, el litio está totalmente privatizado, no hacemos baterías, no hacemos absolutamente nada. Entonces, aquí lo que aconteció fue que se tiró demasiado la cadena y se terminó por cortar. Por ende, creo que es el único momento en el cual va a existir esta pequeña coyuntura en la
cual en la prisión, porque es una prisión global, como bien dice el camarada, esta revuelta se está saliendo de manos, porque podríamos haber cambiado al alcaide y habernos quedado tranquilos, pero no es la situación que se esté dando. Y creo que todo nacionalista, por pequeño que sea, y por solo que esté, debe hacer su labor. Les voy a dar un ejemplo. Nosotros, si bien contamos con un número de gente bastante importante y una influencia ya a nivel país que por lo menos será pequeña, pero existe, nosotros aparecemos en los medios regularmente y otras cosas más, hacemos la tarea silenciosa y callejera, muy importante. Ayer, por ejemplo, yo solo, porque yo vivo fuera de Santiago, me dediqué a repartir 2.000 afiches del movimiento, al punto de que llegué a las 2 de la mañana a mi casa. ¿Por qué? Porque sabía que una persona que lo lea puede crear la conciencia. Yo no sé si estoy despertando a Napoleón con un mensaje o con un volante. Entonces, el trabajo que se debe ser, como bien dijiste tú, Juan Manuel, de salir en sociedad. Hemos peleado en la calle, hemos tenido encontrones con anarquistas, con comunistas, con progresistas, con la derecha, pero hay que hacerlo, porque es nuestra misión, es nuestra labor de vida. El único momento en el cual vamos a estar tranquilos va a ser que en nuestro lecho de muerte hicimos lo correcto. Y lo correcto es luchar. Independiente incluso que si hoy en día se cooptara este movimiento de masas por el poder globalitario, vamos a tener que seguir luchando contra él. Entonces, ahora es nuestra oportunidad. Yo sé que para muchos es más difícil y que nos sentimos pequeños frente a toda esta inmensidad y todo este poder infinito que ponen estos grupos internacionales. Pero sí se puede, antes se pudo. Un solo hombre levantó grandes naciones, un solo hombre fue capaz de despertar la masa completa. Es ahora. Estamos viviendo nuestros años 30, 40, 50. Este es el momento en el cual tenemos que luchar. Y ¿saben qué? Y creo que es la frase que va a caracterizar este último tiempo. Mejor morir de pie que vivir de rodillas. Esa es la gran situación en la cual tenemos que vivir hoy. Muchas gracias, Pedro, de verdad, muchísimas gracias por tu aporte. Y Diego, para ir cerrando el programa, sin duda, acá se han planteado posturas muy valiosas, ¿no es cierto? Volver a la dignidad y la justicia, ¿no? La justicia social y la dignidad humana. La oportunidad, el signo de la oportunidad de volver a encarnar, y aparte que ya no son tercera posición, es segunda, como plantea claramente Pedro, ¿no? Que tanto lo cultural como económico ya formaron un bloque, y en realidad nosotros estamos enfrente del bloque. Y aparte el interés de los poderes de apoderarse de los recursos, etcétera, pues ya las finanzas, ya son dueños de las finanzas. Ahora faltan simplemente ocupar el territorio y mandar ellos arriba nuestro. Es lo único que falta, porque todo el resto lo tienen todo controlado. Hasta que el pueblo, como decía el general Perón en su momento, se despierte y haga tronar el escarmiento. Yo pregunto en este aspecto, Diego, ¿cuál es tu visión en eso para ir cerrando este programa tan valioso de la opinión de ustedes tres? Bueno, a medida que van pasando los años, la línea que parecía tan clara de división entre izquierda y derecha se ha ido volviendo difusa, como lo menciona el compañero Pedro, o la distinción que parece haber entre lo económico y lo cultural. El principal líder de la izquierda en Colombia, por ejemplo, Gustavo Petro, ya lo vemos favoreciendo un discurso de integración económica de Colombia en el grupo de la OCDE, el grupo de las naciones de buenas prácticas financieras a nivel mundial. No sé por qué Colombia, que es un país tercermundista, tendría que estar ahí. Nos embarcó Juan Manuel Santos, lo apoya a Gustavo Petro, el líder de la izquierda. Lo vemos invitado a reuniones con representantes de las altas finanzas internacionales, de Wall Street. Los medios de comunicación lo presentan como que el líder de la izquierda contesta un reto de la derecha para presentarse ante los financieros de Wall Street, pero vemos el acercamiento y el ayuntamiento que hay entre las antiguas alas derecha e izquierda que parecían tan separadas. Vemos cómo van confundiendo los intereses y cómo al final para nosotros no va a significar ningún cambio, que es lo que están intentando hacer en Colombia, pasar de la derecha hacia la izquierda. No lo tenemos como opción, que todavía no se ve, pero a la cual no renunciamos,
despertar en la gente el sentido de que todos ellos son un solo bando y que el pueblo es el otro bando. Nosotros no tenemos representación, ni en los líderes de la derecha ni en los de la izquierda. Todos somos títeres de unos intereses superiores. Actualmente esta visión no se está imponiendo en Colombia, pero no tenemos duda que haciendo el trabajo correcto y con el tiempo, eventualmente llegaremos a ese punto. Diego, muchísimas gracias por tu aporte, gracias, espero que venga la pacificación real de nuestra línea, ¿no es cierto?, en Colombia, y que se termine con todo eso que ha traído tanto daño, tanta muerte, tanto mal a nuestros hermanos colombianos. De la misma manera, Pedro, gracias por tu aporte desde Chile, espero que también la paz reine en Chile y ojalá que se encuentre un camino serio de verdad, como bien decís, segunda posición. Y Juan, quería agradecerte también a vos por tu aporte, creo que ha sido siempre significativo en nuestras conversaciones y nuestras entrevistas siempre han sido muy ricas, lo mismo que con Pedro y con Diego, de Colombia y de Chile. Gracias a ustedes tres, creo que ha sido riquísimo para toda nuestra audiencia, especialmente que veamos de prima facie lo que piensan gente como nosotros sobre la situación en la cual se vive. Gracias.